Buenas tardes, esta es la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Todo bien. Mucha noticia este martes. Sí, mucha noticia de verdad, Sí. Cosas que van a pasar, otras que han ocurrido, que de alguna forma se encuentran, porque les contamos, para empezar, que el expresidente José Mujica recibió el alta médica esta tarde, luego de pasar, como se sabe, algunas horas internado. El ex mandatario, esto según los últimos análisis que se conocieron, habría sorteado su cáncer, o sea, habría dejado atrás la patología, pero en este momento tiene complicaciones por otra patología, su patología renal. Esto lo informó su médica personal, Raquel Panone. En este contexto, en minutos, el sector del Frente Amplio al que pertenece el expresidente José Mujica, el espacio 609, anunciará formalmente la incorporación de Blanca Rodríguez. La comunicadora ocupará uno de los primeros lugares en la lista del Senado del Movimiento de Participación Popular en carácter de Frente Amplista Independiente. Por supuesto que estaremos allí en instantes nada más, pero ahora, como siempre, hay que destacar otros temas. Repasamos los titulares. El candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, dijo que la internación compulsiva no resuelve toda la problemática de las personas en situación de calle. El 68% de la población votaría a favor del plebiscito por los allanamientos nocturnos, según la última encuesta de Factum. De acuerdo al muestreo, además, un 27% está en contra de la medida y un 6% no tiene opinión al respecto. El senador Frente Amplista Mario Vergara dijo que se debería anular el contrato con el astillero español Cardama porque la empresa no consiguió los avales financieros para iniciar la construcción de 2 buques patrulleros militares y es el gobierno el que procura gestionarlos ante los bancos. La senadora nacionalista Gloria Rodríguez presentó un proyecto para evitar que a funcionarios públicos, en caso de tener retención salarial, no se le afecte la pensión alimenticia. Con la presencia del candidato presidencial colorado Andrés Ojeda, el sector Vamos Uruguay presentó su lista en Montevideo, encabezada por Conrado Rodríguez como candidato a la Cámara Baja. La Asociación de Defensoras y Defensores Públicos del Uruguay anunció una segunda agresión en el año en Tacuarembó. Carolina Camilo, presidenta de los Defensores de Oficio, dijo que plantearon la problemática a las autoridades. El Instituto de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de la República hizo un estudio sobre el crecimiento económico, la desigualdad y la evolución del ingreso real en los hogares entre 2019 y 2023. Solo el 5% superior aumentó sus ingresos y el poder adquisitivo cayó para 95% de los hogares. En Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel llevó a cabo en el Senado un polémico homenaje a las víctimas de la guerrilla en los 60, mientras la bancada oficialista se apresta a expulsar a la diputada libertaria Lourdes Arrieta por revelar un plan para liberar represores que incluye legisladores, ministros y otros funcionarios. El ejército de Israel logró liberar con vida a uno de los rehenes de los más de 100 que permanecen en manos de Hamás desde el 7 de octubre, mientras prosigue su ofensiva en la Franja de Gaza, donde los ataques dejaron este martes a más de 20 personas muertas, todas palestinas. Les recordamos que también pueden vernos en vivo por tvciudad.uy y a través de YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Momento de salir del estudio, Martín. Martes con intensa actividad política. Los móviles son una muestra. Empiezo por Martín Duarte, que va a decirnos algo más del tema de portada. Adelante, Martín, ¿cómo andás? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Está previsto que en algunos minutos comience esta actividad aquí en la huella de Sereni, convocada por el Movimiento de Participación Popular. Acaba de hacer ingreso la fórmula del Frente Amplio, integrada por Yamandu Orsi y Carolina Cose, porque se prevé en minutos presentar a la periodista Blanca Rodríguez incorporándose al Frente Amplio. En minutos venimos por aquí. Del Frente Amplio a Cabildo Abierto aparece Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Aquí en el Hotel NH Columbia, en la Ciudad Vieja de Montevideo, Cabildo Abierto va a presentar su programa de gobierno para las próximas elecciones. Este programa que va a ser encabezado por la fórmula presidencial. Aún no ha llegado el senador Guido Manini Ríos y que tiene propuestas que recogen de alguna manera las principales propuestas que intentó instalar como socio de la coalición sin éxito y que va a proyectar hacia las elecciones 2025. De todos modos, no todo es campaña electoral. De Ciudad Vieja al Cordón aparece el tercer móvil. Mariana Abreu, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Martín? Es verdad, aquí en Acción Sindical Uruguaya se está llevando adelante una jornada de reflexión sobre el trabajo infantil abordado desde diferentes miradas. Así que en un ratito nada más vamos a compartir por lo menos alguna de ellas. Otro adelanto, el senador frente amplista Mario Vergara ratificó su postura contraria a la reforma constitucional sobre el sistema previsional que se plebiscitará en octubre, pero planteó algunos matices con respecto a las declaraciones del presidente del BPS, Alfredo Cabrera. Si se aplicara esto a financiar con IVA, a los 7 puntos del 22% de la tasa del IVA, 7 puntos van a seguridad social. Esto aplicado en el 2040 implica duplicar el IVA. Esas son caricaturas en el sentido de decir, bueno, si todo hubiera que financiarlo con un solo instrumento, evidentemente la magnitud se hace escandalosa, pero esa es una forma de ponerlo. Desarrollo informativo, empezamos hablando de la salud del expresidente José Mujica porque su doctora personal, hablamos de Raquel Panone, confirmó que Mujica estuvo internado durante 24 horas en el sanatorio o en uno de los sanatorios del CASMU como consecuencia de un empeoramiento de su función renal. Si bien explicó que las sesiones de radioterapia para tratar este cáncer de esófago fueron altamente positivas, agregó que generaron un cuadro de deshidratación que se estabilizó en la internación. Los estudios mostraron que de su patología de esófago no hay evidencias, pero sí las consecuencias de la radioterapia a nivel del esófago donde estaba la lesión. Eso hace que a él le moleste cuando come y por eso come menos cantidad y cosas más líquidas. Ayer perdimos la vía, o sea, esa vía se infiltró y por eso fue que tuvo que venir al sanatorio. Fue muy dificultoso ponerle una vía y recién lo logramos ahora porque tiene un pobre caudal venoso, por la edad, por las patologías y por cosas que le pasa a la gente en la vida. Por eso ahora hicimos nuevamente exámenes y se fue para la casa. Panone manifestó que luego de los estudios del viernes pasado, el expresidente estuvo el fin de semana con periodos de suero en su hogar para facilitar su hidratación. También recalcó que tuvo pérdida de peso y de masa muscular debido al tratamiento. Está frágil, si eso contesta tu pregunta. Tiene casi 90 años, tiene patologías de base y esto hace que esté más débil, más debilitado. Pero si logramos que tome agua, que se recupere, eso va a mejorar. Alguien dijo por ahí que tenía un riñón solo. Las cosas precisas, los datos con consistencia y vemos lo que realmente pasa, no otra cosa. Él tiene 2 riñones, lo que pasa es que vienen funcionando poco. Seguimos dentro del Frente Amplio con otro tema y vamos a hablar del candidato presidencial Yamandú Orsi, que le respondió al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, quien a través de la red social X cuestionó su posicionamiento sobre la situación política de Venezuela. Claro, porque para Paganini un candidato presidencial debería condenar al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Orsi entiende que estas palabras están asociadas a la campaña electoral. El ministro de Relaciones Internacionales, Omar Paganini, aludió desde su cuenta personal a la ironía de Orsi, quien había relativizado el peso que podría tener un discurso de la calle Pou ante la ONU sobre Venezuela. Estamos en campaña. Yo ya dije lo que pensaba de Venezuela, digo una y otra vez, y paso el examen y después tengo que darlo de vuelta el examen. ¡Desastre! Ahora, podemos salir como gorrión de basurero, sacando pecho y diciendo que vamos a resolver todo, o lo otro, más importante, si nosotros hemos pensado hacer algo, vayamos y hagámoslo. Pero yo lo que critico de verdad es que estamos anunciando que vamos a hacer. Vamos a hacerlo y ya está. El tema que me parece que es un tema que se le da una dimensión que por supuesto que es grave lo que pasa, por supuesto que es grave. Ahora, ¿para quién estamos hablando? ¿Para el mundo y para resolver el problema de Venezuela o estamos hablando para dentro de la tribuna porque estamos en campaña electoral? Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, nos vamos ya mismo a la huella de Sereña, el contacto con Martín Duarte en uno de los momentos más anunciados y esperados de los últimos días, Martín. Así es, Natalia.
la mesa están sentados en estos momentos Alejandro Sánchez, senador de MPP, Blanca Rodríguez, José Mujica y Lucía Topolansky, pero bueno, está presente también frente a ellos la fórmula del Frente Amplio, Yamandu Orsi y Carolina Cose. Lo dejamos con lo que está pasando en la conferencia. Pero no solo los frentamplistas y las frentamplistas, hemos depositado la confianza para que puedan tomar las riendas de este Uruguay que ha estado bastante estancado, donde ha crecido la desigualdad y donde necesitamos colocar la esperanza como estandarte para construir cambios duraderos y futuros para todos los uruguayos. Así que en ellos tienen esa enorme responsabilidad. No voy a saludar a todos, pero también quiero, en este caso, al dueño de casa, a nuestra casa, a Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que también nos acompaña. Esta es una casa que tiene mucha historia, tiene varias décadas, ha pasado por distintos momentos, pero es una casa que se ha planteado con decisión, y es parte de lo que seguramente hoy vamos a hablar, la necesidad de ser cada vez más amplios, cada vez más grandes, de que sea una casa amigable para todos aquellos y todas aquellas que quieren venir a ponerle el hombro a los cambios al Uruguay para seguirlo transformando. Así que con esa consigna de que el frente es amplio es que estamos encarando el desafío enorme. Nos quedan 8 fines de semana para que el pueblo uruguayo convocado a las urnas pueda decidir la suerte de todos y cada una de nosotros, y por eso ese Frente Amplio que venimos construyendo seguramente sea con toda su historia, con toda su tradición, pero por sobre todas las cosas con todo el futuro que tiene por delante. Para nosotros, para el Espacio 609, ustedes saben muy bien, siempre también esta época tiene 2 componentes importantes. Uno es el armado de nuestra presentación electoral, que es muy importante, hay que discutir mucho, conversar mucho en la interna con los distintos compañeros, pero lo más importante es el contacto con la gente. Las campañas nos permiten estar mucho más de lo que nos gusta en los territorios, compartiendo, aprendiendo, discutiendo, construyendo sueños nuevamente. Así que para nosotros, para el Espacio 609, que siempre hemos intentado ser una puerta más, una portera más, bien abierta para recibir a todos aquellos y aquellas que quieren venir con su aporte, con sus ganas, con su fuerza, su energía, y sobre todas las cosas, diríamos, por una de las cosas que vamos a presentar, que se está presentando hoy, después de muchas especulaciones, con toda su sensibilidad. En un Uruguay que creo que los uruguayos todos y todas estamos un poco cansados de la crispación, del enojo, de que el debate político se transforme en una especie de circo en donde se pelean unos y otros, y los grandes problemas de nuestra gente, sus anhelos, sus esperanzas, sus sueños, pareciera ser que no entran muchas veces en esos debates, para apostar a construir a un debate calificado, para apostar a unir al Uruguay, para hacerlo más fuerte, para apostar a tratar de que la democracia sea ese espacio en donde pensamos diferente, pero estamos todos incluidos en esta sociedad, porque somos compatriotas de ella, y por tanto tenemos que construir con los que piensan diferente, con los que piensan distinto a nosotros, y debatir honestamente alternativas y propuestas. Para nosotros es importantísimo, es una alegría enorme que se sume, en este caso, Blanca, que se va a sumar a la lista 609. En su carácter de independiente que se suma a este espacio, a esta lucha, a este trabajo, y yo creo que eso es una cosa que nos llena de orgullo, de satisfacción y de sentir de que cada día más en esta campaña se van sumando orientales de todo pelo, gente de todo lado que viene a contribuir con su esfuerzo, con su conocimiento, su inteligencia, a esa victoria popular que necesitamos para que el Uruguay vuelva a cambiar, y quizás algunos compañeros, en este caso Yamandu y Carolina, van a tener la responsabilidad nuevamente de decirle a todos los uruguayos, seguramente en algún momento festejen porque la victoria de ustedes nuevamente. Así que ya hablé demasiado yo, es importante ahora que nos dirija las palabras nuestra querida compañera Lucía Topolansky.
años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Por supuesto que más adelante estaremos otra vez en la huella de Serengui para tener más de lo que se diga y ocurra en definitiva en esa presentación, entre otras cosas, de la incorporación de Blanca Rodríguez como candidata al Senado del espacio 609. Ahora pasamos a lo que dijo en las últimas horas con respecto a un tema no mencionado todavía, el candidato presidencial frente amplista, Yamandu Orsi. Sí, dijo que la internación compulsiva no resuelve toda la problemática de las personas en situación de calle y llamó a hacerse cargo del problema. Claro, destacó además la importancia de escuchar a personas especialistas a propósito de estos temas y también lamentó la precariedad de las vidas que están justamente de las personas que están en esa situación. Es un tema bastante más complejo y que atraviesa las fronteras partidarias y tiene que ver con cómo abordamos de manera integral todo eso. Uno tiene que entender que no se puede vivir, no hay derecho a vivir en la precariedad que vive esa gente. Hay un problema de salud mental evidente. Hay un problema también del origen de la gente que hoy son 3.000, creció mucho. Hay que también entender por qué habrá crecido. Tenemos que hacernos cargo, hay que hacerse cargo antes de andar diciendo tengo la solución cuando en realidad se te escapó de las manos. Ahí hay un problema de que un porcentaje muy alto son ex reclusos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como Estado cuando metemos a la gente presa y por año salen 9.000, tenemos 16.000, salen 9.000 por año? Los que los largas, ¿cómo los largas? Entonces ahí es una revisión de todo, que evidentemente la internación compulsiva es una forma de resolver una partecita del asunto, no lo resuelve todo, por eso el concepto de puertas giratorias. Yo soy muy respetuoso a nivel profesional y técnico, y ahí la sociedad de psiquiatría o los profesionales te dicen que no es lo más conveniente, algo hay que hacer. Más de la campaña electoral, el dirigente colorado Pedro Bordaberry, que se postula al Senado, presentó la lista de su sector, Vamos Uruguay, del departamento de Montevideo. Andrés Ojeda concurrió a esta actividad y dijo que solo un partido y una coalición unida puede ganarle al Frente Amplio. No es que soy más viejo o sé más, me equivoqué más veces. Y por ende, cuando veo que hay algo de la experiencia me dice que ves por ahí, decírselo, que lo toman o no lo toman. Pero me parece fundamental que vean eso. Y quizás lo que les puedo decir hoy es que no pierdan de vista lo más importante. Sí, son importantes las bancas, como decía Conrado, sin duda todos queremos acceder a una banca, yo también. La competencia de hoy no tiene que ser un obstáculo para el trabajo de mañana. Y eso ¿qué nos significa? Que tenemos que tener grandeza. Porque, ¿saben qué? Lo que hay que hacer no es trabajar para la banca de uno. Hay que trabajar para que el partido tenga muchas bancas y todos tengan bancas. Y a veces se destaca solamente la juventud que tiene, la fuerza que tiene, pero quiero hoy decir que tiene muchísimo más que eso, Andrés. Es el mejor candidato a presidente. Nos vamos a Tiendas Blancas porque el diputado nacionalista Sebastián Andújar se incorporó al sector Alianza País que lidera el senador Javier García. Claro, en octubre Andújar volverá a postularse a diputado por su departamento, Canelones, pero además podría posteriormente, en mayo del año que viene, ser candidato a la intendencia de Canelones en representación del Partido Nacional bajo el lema Coalición Republicana. Garantizarle a los uruguayos un futuro de bienestar y eso lo vamos a garantizar con el triunfo de la coalición en octubre, encolumnado atrás del Partido Nacional. No tengo la más mínima duda que eso es lo que va a suceder y para lo que vamos a trabajar. Y a todos aquellos que me conocen saben ese enamoramiento obsesivo que tiene uno por el departamento donde vive y cómo quiere uno a Canelones, ese departamento que hemos recorrido calle a calle, barrio a barrio, que creo que conocemos y que creo que estamos en la posibilidad de gozarle un buen futuro para que la gente lo pueda elegir un lugar para vivir, para desarrollarse, para formar su propia familia. Entonces, a partir de hoy, como dijo Javier, esto es un punto de partida para ganar Canelones
y lo tenemos que tener presente. Cuenten conmigo para eso, yo cuento con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Opiniones políticas con respecto a otros temas de actualidad. El senador frente amplista Mario Vergara dijo que las dificultades del astillero español Cardama para presentar garantías deberían llevar al gobierno uruguayo a anular el contrato de compra de 2 buques patrulleros militares justamente con esa empresa. Porque por el momento la firma no consiguió los avales financieros para iniciar los trabajos y el gobierno procura que se habilite un préstamo a través de bancos o instituciones financieras nacionales. Es muy preocupante, no de ahora, ya de hace un largo rato, todo lo que pasa con Cardama. Recordemos que es un astillero español que el gobierno estaría contratando para construir 2 lanchas de patrullaje oceánico por un monto cercano a los 90 millones de dólares, pero resulta que es un astillero que no tiene antecedentes en la construcción de este tipo de lanchas y que además no muestra los respaldos y las solvencias necesarias. Es difícil pensar que el gobierno le dé a un astillero para construir 2 lanchas que va a pagar el Estado uruguayo eventualmente y que se lo dé a una empresa que no es capaz de conseguir una garantía de 4 millones de dólares. O sea, creo que esa es una señal muy fuerte de que se está hablando con una empresa que no está a la altura de lo que se necesita para que el Estado uruguayo se comprometa a una compra de esta envergadura. Y no debería firmarse el acuerdo con Cardama. Eventualmente habrá que hacer una nueva licitación, revisando los antecedentes de las licitaciones que se hicieron. Evidentemente hay temas de costos, hay temas de especificaciones técnicas. Habrá que analizar con detenimiento lo que pasó y eventualmente, porque todos estamos de acuerdo en que son necesarias las patrullas oceánicas, son necesarias, pero no en estas condiciones. Bien, nos vamos ya mismo a la huella de Sereñi. Está hablando en este momento Blanca Rodríguez, la escuchamos. Cuando supe de la internación de Pepe anoche me dio un poco de culpa del trabajo que les he dado, pero afortunadamente están aquí con nosotros. Y sobre todo lo que les quiero agradecer es esa generosidad que los lleva a estar a los dos cada minuto de su tiempo, a estar pensando en el futuro de este país. Siguen pensándolo, siguen imaginándolo. Y siento además alegría porque sé que mucha gente ha puesto confianza, en mí y en lo que yo pueda hacer. Muchos que dieron muchísimo por sus ideales, que lo dieron todo por sus ideales y por su amor por este país. Es entonces que con mucha responsabilidad y con mucho compromiso y con mucha alegría asumo esta tarea, pero también con mucha esperanza, con la esperanza de poder hacer cosas juntos. Miren, cuando nos fue mejor fue cuando hicimos las cosas juntos. El mejor Uruguay lo hicimos juntos. Juntos logramos nuestra mejor versión. Juntos logramos el mejor Uruguay. Y con la esperanza puesta en eso, es que juntos vamos a volver a lograrlo. Recuperando la esperanza, a redoblar la alegría y la esperanza. Pero también tenemos que ir tras la recuperación de valores que tienen que ver y que hacen a nuestra identidad. Tenemos que recuperar el valor del respeto. Tenemos que recuperar el valor de la solidaridad. Y estoy convencida que basada en esos valores y con la esperanza puesta en nosotros mismos, en nuestras capacidades como sociedad, como habitantes de una colectividad que tiene maravillosas características en su historia, en su estilo de vida, vamos a poder recuperar eso que tiene que ver con el mejor Uruguay. Llego a la política. ¿Por qué llego a la política? Estoy convencida que es la mejor herramienta para trabajar, cambiar y modificar la realidad. Una política de altura en el diálogo, de altura en el discurso, de altura en la lealtad con las instituciones y con la ciudadanía,
Esa es en la política que creo. Es también... Si no se rompe un micrófono, no es el Frente Amplio. Bueno, bien, veíamos y escuchábamos allí a Blanca Rodríguez, que se incorpora formalmente a Frente Amplio y a la lista al Senado por el MPP, el espacio 609. Efectivamente. Vamos a seguir con otros temas, también dentro del Frente Amplio, porque Vergara reafirmó su rechazo a la propuesta de reforma constitucional sobre el sistema previsional que se plebiscitará en octubre junto a las elecciones nacionales, pero descartó que haya un aumento exponencial del IVA en el caso de que se apruebe. Claro, y también dijo que quienes plantean ese escenario, en el caso de una eventual victoria del sí en ese plebiscito en particular, están haciendo una caricatura de la realidad. El plebiscito, que aparece en paralelo, nosotros no lo acompañamos, nosotros en particular, junto con otros sectores del Frente Amplio, porque tiene varios inconvenientes. Uno tiene que ver con que intenta colocar en la Constitución cosas que entendemos no van en la Constitución, porque también discrepamos con algunos aspectos de fondo en algunos puntos, pero también porque la dinámica financiera del sistema de seguridad social se haría insostenible. El dato habla de un aumento exponencial, por ejemplo, del IVA, en torno a un 40%. ¿Eso usted lo comparte? Esas son caricaturas en el sentido de decir, bueno, si todo hubiera que financiarlo con un solo instrumento, evidentemente la magnitud se hace escandalosa, pero esa es una forma de ponerlo. Lo que está claro es que habrá que tener una batería de medidas que habiliten a que eventualmente se tenga que volcar una cifra muy importante para cumplir esta norma que sería constitucional, y eso sacrificaría otros aspectos del funcionamiento económico o de las políticas públicas, ¿verdad? Porque los recursos siempre son limitados. Y ahora el otro plebiscito, porque según una encuesta de Factum, 68% de la población votaría a favor de habilitar los allanamientos nocturnos justamente en esa otra consulta popular que se realizará en simultáneo con las elecciones nacionales de octubre. De acuerdo al sondeo, además, un 27% está en contra de esta medida y un 6% no tiene opinión al respecto. Según Factum, la cantidad de personas a favor de los allanamientos nocturnos es mayor entre votantes de la coalición de gobierno que entre votantes frente amplistas. Entre las personas afines a la coalición, 86%, a la coalición de gobierno, 86% dijo estar a favor de los allanamientos nocturnos, 10% en contra y 4% no respondió. En el electorado del Frente Amplio, las opiniones se encuentran divididas con una leve diferencia a favor de la propuesta. 48% votaría el sí, 44% se opone y 8% no sabe o no contesta. La intención de voto para habilitar los allanamientos nocturnos también es diferente entre la población de Montevideo y la del resto del país. En la capital, 63% está a favor de la propuesta y en el interior la cifra asciende a 72%. Y por género, entre los hombres el apoyo a la iniciativa es de 71% y entre las mujeres de 65%. En cuanto a los tramos etarios, según la encuestadora Factum, el respaldo al plebiscito es mayor entre las personas de entre 38 y 48 años, con un 72% de la intención de voto en esa franja. La encuesta se realizó entre el 27 de julio y 8 de agosto a través de teléfonos celulares a 900 personas de más de 17 años en condiciones de votar en las elecciones de octubre. Ahora niñez y adolescencia, porque UNICEF presentó ante el Parlamento un documento titulado La infancia como prioridad que plantea 6 desafíos en la materia. El representante de UNICEF en Uruguay dijo que nuestro país es referente para la región y otros países por diversos resultados positivos en temáticas de niñez y adolescencia, pero llamó a acelerar los abordajes debido al aumento de la violencia y la pobreza infantil. De implementarse en los siguientes años la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, puede haber un gran cambio. Estas son, la primera de ellas gira alrededor de los temas de pobreza infantil y del acompañamiento de las familias que viven en situación de pobreza. El segundo tiene que ver con la erradicación de la pobreza, de la violencia contra las infancias, de la violencia contra las mujeres. El tercero tiene un eje del derecho a vivir en familias protegidas y la importancia de acompañar a las familias para que mantengan a sus hijos en un ambiente protector.
El cuarto es algo que está en el corazón de UNICEF, que es la mejora del sistema educativo, de tal manera que los adolescentes puedan entrar, y los niños y los adolescentes puedan entrar, aprender y mantenerse en el sistema hasta culminar la educación obligatoria. La quinta está ligada a la salud integral, que incluye temas de nutrición, temas de salud mental, de combate al sobrepeso. Y una quinta muy importante, que es la importancia de mantener a los adolescentes, a los niños y a las niñas en las políticas ambientales y en las políticas de desarrollo para que crezcan en un ambiente sano y sustentable. Bien, y la senadora nacionalista Gloria Rodríguez presentó un proyecto de ley para evitar que las retenciones salariales al personal público afecten las pensiones alimenticias en el caso de que las haya. Claro, si bien todavía no comenzó el trámite parlamentario del proyecto de ley, que empezará su recorrido en comisión a nivel del Senado y luego quedará la segunda Cámara, se da por hecho que será aprobado con amplias mayorías, sino unanimidad. Con este proyecto, cuando se le retiene al obligado el 50%, no va a afectar. El niño, niña o adolescente va a continuar percibiendo la misma cifra que percibía anteriormente a la sanción del obligado. Eso es lo que cambia. Hoy que estamos todos sumamente preocupados por una deuda histórica de todos los gobiernos, que es la pobreza infantil, esto va a ayudar, porque generalmente estamos hablando de casos de familias en contexto crítico, familias en situaciones vulnerables, que ese dinero hacen mucho a la cosa, a la familia, al bienestar del niño. Acá nosotros lo que estamos trabajando justamente es por ese principio. Por ese principio de proteger al niño, niña o adolescente, que hoy, en el sistema actual, cuando el obligado es sancionado con una retención, el niño también paga las consecuencias. Y es lo que nosotros tratamos de evitar, que el niño también le repercuta en él, porque termina siendo el más perjudicado. Ahora nos vamos al contacto con Mariana Abreu, que está en una actividad donde se está hablando de trabajo infantil. Mariana, contanos. Es verdad, Natalia, aquí en ASU se está realizando esta jornada sobre trabajo infantil abordado de diferentes miradas y estamos con Marcos Superviel, quien es sociólogo y también representante de ASU en el Comité de Erradicación contra el Trabajo Infantil. Primero, para preguntarte, Marcos, recién escuchaba, uno de los principales problemas es el del diagnóstico. Las cifras que hay sobre niños y niñas en trabajo infantil son desde hace años ya. Efectivamente, son de hace años, se hizo un levantamiento en 1910 y los resultados se entregaron en 2013. Y se espera que se haga rápidamente, financiado por la OIT, un nuevo relevamiento. Pero por hoy en día no hay información, aunque hay indicadores indirectos que el trabajo infantil está creciendo y además de las peores formas. Prostitución, microtráfico, etcétera, aparte de las tradicionales formas que ya existían. Se estima, ya en el 2010, con las cifras del 2010, se estimaban que había 66, 67 mil niños trabajando y que si se proyectaba sobre los niños que trabajaban en el hogar, cuidando a hermanitos, a algún enfermo o adultos mayores, se llegaba a algo parecido a 90.000 personas. Esto son cifras realmente muy importantes ya hace 14, 15 años. Imagínense hoy en día cómo esto está creciendo. Algunos detalles indican que muy posiblemente siga creciendo. El abandono o la inasistencia a las escuelas que está creciendo brutalmente, este año rompió todos los récords, indica que muy posiblemente muchos de esos chicos están haciendo tareas de trabajo infantil, inclusive de tipo mendicidad. Recién se comentaba en el conversatorio la necesidad de abordar este tema desde la complejidad que tiene, ¿no? Si bien, hay una responsabilidad por parte de la familia, también se trata de familias vulneradas en la mayoría de los casos. Sí, efectivamente. En realidad el trabajo infantil está en todas las clases sociales, pero lo que más nos preocupa a nosotros
son justamente aquellos sectores más vulnerados y que de alguna forma, por la experiencia de los profesionales, recién contaba un colega, un maestro, que si uno averigua, esto va de generación en generación, es decir, el trabajo infantil, ya los padres, los abuelos habían empezado con trabajo infantil, los padres, etc. ¿no? Y esto es muy grave porque, entre otras, no solamente se vulneran los derechos de los niños, claramente, sino que se matan el futuro de esos niños. Es decir, un chico que no sabe leer y escribir, o casi no sabe leer y escribir, ¿qué posibilidades tiene de inserción laboral futura? Seguramente, hoy en día, y cada vez más con las exigencias del mundo del trabajo, cada vez más va a estar en trabajos de changas, en trabajos informales, etcétera, y seguramente nunca pueda estabilizarse en algo muy seriamente. Muchas gracias, Marcos Superviel, sociólogo. Le agradecemos por este tiempo y volvemos con ustedes, compañeros. Una recuperación desigual, masa salarial y distribución del ingreso después de la crisis es el título de un informe que proviene de la academia y que será analizado en la columna de análisis económico de hoy por Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, esto está disponible ahí en el blog del Departamento de Economía para profundizar. Nosotros vamos a hacer un abordaje superficial por tema de tiempo, pero ahí queda para quien les interese el tema profundizar un poquito más sobre esta buena investigación que es oportuna porque justamente nos ofrece datos para profundizar una línea de trabajo que hemos venido promoviendo en las últimas columnas. Y en este caso lo que tenemos en el primer gráfico son dos dimensiones, porque justamente lo que estamos tratando de capturar es cuál ha sido el patrón distributivo de la recuperación post-pandémica. Entonces acá tenemos en verde, en el eje izquierdo, es la recuperación del PIB. ¿Sí? Este es básicamente el PIB, ahí vemos la gran caída que tuvo en el 2020 y la recuperación, tenemos que tener en cuenta que a fines del 2021 el PIB ya estaba en el mismo lugar que estaba en el 2019. ¿Sí? En naranja lo que tenemos es el índice de Gini. Porque justamente lo que queremos comprobar es qué ha pasado con la desigualdad y el índice de Gini es justamente un indicador que nos permite entender cómo se distribuyen los ingresos. El valor 0 lo toma cuando los ingresos están perfectamente distribuidos y el valor 1 lo toma cuando un solo hogar o una sola persona concentra todo el ingreso. Bien. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que a pesar de que la recuperación económica se dio y en 2021 ya habíamos tenido el nivel que teníamos previo a la pandemia, la desigualdad aumentó medida a partir del índice de Gini. Los investigadores señalan en particular que es un aumento relevante dado que es un indicador difícil de mover. Es decir, lo que tenemos es que la caída y la recuperación afectaron de forma desproporcionada sobre la población más vulnerable, por ponerlo de alguna manera, o lo que es lo mismo, la recuperación posterior a 2021 no fue suficiente o de alguna manera convivió con un aumento de la desigualdad. Eso es lo primero que tenemos en esta gráfica. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda placa, donde tenemos otra forma de entender cómo ha sido ese patrón distributivo posterior a la pandemia. Nos metemos en los hogares acá. Ahora vamos a ver cuál es la evolución del ingreso per cápita real de los hogares. Y acá tenemos un nuevo indicador que son los ventiles. Tincho, ¿vos te acordás que hablamos de deciles, de quintiles? O en este caso aparecen los ventiles, que lo que hacemos es partir a la población total en 20 pedacitos. Bien. Entonces nos queda el 5% de menores ingresos de un extremo y el 5% de mayores ingresos del otro extremo. Es decir, la población está ordenada, los hogares están ordenados en función del ingreso de menor a mayor y luego lo partimos en 20 pedacitos. Bien. ¿Sí? Y acá lo que ves es que la mayoría de los ventiles, todos menos uno, tuvieron una caída de su poder adquisitivo durante el periodo 2019-2023. 19 de las 20 partes de la sociedad. 19 de las 20 partes, o el 95% de la sociedad, tuvo una caída del poder adquisitivo equivalente en promedio a 2,6%. Es decir, entre 2019 y 2023, a pesar de la recuperación, el ingreso o el poder adquisitivo del 95% de los hogares fue menor al que había en el 2019. ¿Sí? Y en particular la caída fue mayor en los ventiles más pobres. ¿Sí? Acá fíjate que una caída de casi el 6% para el 5% de la población más vulnerable o de menores ingresos. Bien. De hecho, si te fijas dónde está el 0, el único que registra un aumento del ingreso entre 2023 y 2019 es el 5% superior, que es un aumento superior al 3%. Es decir, tenemos una caída promedio para todos los hogares de 1,6%, pero que cuando lo abrimos y nos metemos en esa partición de la población, tenemos que el 95% perdió poder adquisitivo y en particular la caída fue más pronunciada en los hogares más pobres. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los salarios
o con la gente que percibe salarios, que es una forma parecida de decir lo mismo? Sí. Ahora lo que tenemos en la última placa es otra forma de abordar esta misma problemática, y ahora lo que estamos viendo es la evolución de la masa de remuneraciones laborales. En otras oportunidades nosotros en general nos metemos con la masa salarial, pero aprovechando que es un trabajo académico y que los datos asociados a esta variable son más difíciles de conseguir, lo que recoge la masa de remuneraciones laborales es básicamente los salarios, pero además también los ingresos de cuentapropistas y de patrones. Ajá, o sea que es un indicador más que el salario. abarcativo de lo que serían los ingresos por trabajo, si lo querés de alguna manera. Hay ¿sí? utilidades de pequeños empresarios, por ejemplo. Cuentapropistas. Claro. Sí, exactamente. Entonces lo que tenemos es un indicador más abarcativo de la participación que tienen los salarios en la economía, porque justamente lo estamos viendo en relación al PIB. Bien. ¿Sí? Y si te fijas, lo que señala la investigación es que entre 2019 y 2023 la pérdida que hubo en la participación de la masa salarial fue equivalente a 7.440 millones de dólares, lo que, para darle un orden de magnitud, equivalió casi al 14% del PIB de Uruguay en el año 2019. O, dicho de otra manera, la participación de la masa de remuneraciones laborales pasó de 50%, ¿es ese 50% que viste? Sí. A 45,8%, es decir, cayó 4 puntos porcentuales en ese periodo, es decir, en el periodo de la recuperación post-pandemia, y eso supone una transferencia del factor trabajo al factor capital, porque de alguna manera lo que estamos viendo a partir de este enfoque es cómo se distribuye, ¿sí?, el crecimiento entre los distintos factores de producción, básicamente capital y trabajo. En este caso nos encontramos en la masa salarial, entendida de esta forma más abarcativa, masa de remuneraciones laborales, y lo que tenemos es esa pérdida acumulada que está por la zona que está en rojito, ¿sí?, de 7.440 millones de dólares. Eso es una economía entonces que se ha recuperado de los niveles que tenía en 2019, pero que salió de la crisis con una distribución más desigual de los ingresos, ¿sí? Y eso también tiene un correlato en lo que tiene que ver con la pobreza, donde también el nivel que tenemos hoy de pobreza es superior al nivel que teníamos en el 2019. De alguna manera lo que de captura... los 2 puntos por encima, más o menos, el caso de la pobreza, ¿no? Sí, entonces lo que captura es justamente el patrón desigual que ha caracterizado la recuperación en Uruguay, y que eso aparte contrasta con la mayoría de los países de América Latina, donde la desigualdad volvió a los niveles que tenía previo a la pandemia. Uruguay está entre los poquitos países donde la desigualdad sigue siendo mayor a pesar de la recuperación económica. Bueno, completo, Germán, interesante. La semana que viene te esperamos con más análisis económico. Nos vemos el martes, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias. Y salimos del estudio porque se está presentando a esta hora el programa de Cabildo Abierto. Allí está Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta, contanos. Así es, Natalia. Aquí estamos a la presentación. Aún no se ha presentado la fórmula de Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, pero ya hemos accedido a parte del programa de gobierno que presentan para el periodo 2025-2030, y lo que propone son algunos ejes que ya hemos visto, ya hemos conocido a lo largo del desarrollo de Cabildo Abierto como parte de la coalición. Algunas de las propuestas que les voy a nombrar, y luego escuchamos a Guillermo Domenech y a Rivera Elgue, que están contando el desarrollo y el paso de Cabildo Abierto como socio de este gobierno. En seguridad proponen el trabajo obligatorio para presos, proponen limpiar a los barrios de drogas, modificar la ley de violencia de género, implementar cursos de capacitación para jóvenes que no trabajen ni estudien, que estén en capacidad de semi-internado con conocimientos de higiene personal y nociones básicas de oficios. Hay propuestas que tienen que ver con el ambiente, con la gestión del Estado, como por ejemplo auditorías cuando inicia una nueva administración de gobierno a todos los ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados, y otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la deuda justa o, por ejemplo, como ya hemos escuchado en otros momentos, la declaración de la emergencia en seguridad, la importancia de la soberanía nacional y el interés pro vida que tiene este partido. En este momento también va a aportar, como decíamos anteriormente, algunas de las consultas Guillermo Domenech. Integrado organismos del Estado que han cumplido todos ellos una tarea excelente. Les agradezco mucho a los dos, los aplaudimos. Bien, y volvemos a la huella de Sereñi, donde se desarrolla esta conferencia de prensa del Espacio 609. Está presente el expresidente José Mujica, como decía Martín Duarte, hablando en este momento, lo escuchamos.
que sigue siendo un vallista fanático. Ese compañero Mujica está haciendo referencia a cómo se dio la incorporación de Blanca Rodríguez al sector. Es wilsonista, blanco como hueso de bagual, paisano como poco, conocedor de los productores rurales pequeños como nadie. Expresa un algo del país. Y no lo aplastamos con una disciplina. Hemos aprendido a amalgamar eso. Bueno, de la misma manera, porque también fuimos jóvenes, también fuimos perfectos, también fuimos radicales, también hacíamos programas que se tragaban. Por favor, la vivimos todo, ¿eh? Bueno. Por todo esto, nosotros decidimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la República Argentina y lo primero que hay que decir es que la justicia autorizó el peritaje del teléfono de Fabiola Yáñez, la ex esposa del expresidente argentino Alberto Fernández. Esto en relación a ese tema que tiene como centro la violencia de género denunciada y ejercida aparentemente por el expresidente Fernández sobre Yáñez. Pero vamos a otros temas, porque a esta hora la vicepresidenta de la Argentina, Victoria Villarruel, lleva a cabo en el Senado argentino un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo. Un acto muy particular porque hay toda clase de personas involucradas dentro de este homenaje, tanto aquellas que han sido víctimas en algún momento de la guerrilla durante los años 70, así como víctimas de la AMIA y de otros acontecimientos que han tenido lugar en la República Argentina. Este acto ha generado muchísima polémica, no solamente por el negacionismo de Villarruel, sino porque negacionismo con respecto a los hechos de la última dictadura, sino porque además se considera que está detrás de toda una trama que tiene que ver con la liberación de los presos que están por razones de lesa humanidad represores. ¿Esto por qué? Porque después de toda esta actividad a las 20:30, La Libertad Avanza, o por lo menos digamos, el bloque de diputados va a discutir la expulsión de Lourdes Arrieta, una de las diputadas que visitó a los represores en Ezeiza y quien dio a conocer que existía toda una trama detrás de todo esto que busca liberarlos, en la que hay no solamente legisladores, sino también algunos ministros y personal de la justicia. Todo esto ha determinado que se tomen medidas por parte del bloque de La Libertad Avanza contra Lourdes Arrieta, una de las que visitó a los represores. A lo largo de esta jornada, además del polémico homenaje de Villarruel, también se prevé que La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, expulse a la diputada Lourdes Arrieta del bloque parlamentario oficialista en represalia por las revelaciones que hizo en torno al encuentro con los criminales de lesa humanidad que organizó el cura Javier Olivera Rabazzi. Arrieta profundizó el escándalo al publicar los chats que demuestran que los diputados no se mandaron solos, como había asegurado el gobierno, en un intento de desligarse, sino que contaron con el aval de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las sospechas de que Villarruel está detrás del operativo de apoyo a los represores se debe a que proviene de una familia de militares y siempre ha defendido a los condenados, ya que considera que son presos políticos que merecen ser liberados y además el cura que organizó el operativo es su amigo y colaborador. La propia Arrieta, quien formó parte de la comitiva, dijo que había ido bajo engaño y afirmó no saber quiénes eran Astiz ni los otros criminales porque nació en 1983, pero ahora los chats probarían que todos estaban al tanto de que el objetivo central era acudir al penal para respaldar a los genocidas e impulsar proyectos de ley para que salgan de prisión. Además, según las conversaciones filtradas, hubo una visita previa a los represores que no se difundió públicamente y habría más diputados involucrados y otros funcionarios en la organización de la visita, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Mercado de Historia. Es tiempo de hacer un alto en la emisión de hoy. En unos minutos volvemos. Tramo final, tiempo de repaso del pronóstico de Inumet para las próximas 48 horas. Venimos para irnos, digamos, sí. Pero les contamos, que es una información bastante importante, que en los próximos días hay un mínimo aumento de las temperaturas. Va a seguir el mediodía un poquito más cálido como sucedió el día de hoy, por ejemplo. Mañana, miércoles 28 de agosto, estará algo nuboso, la mínima de 4 grados, la máxima de 16. Irán en aumento las nubes o la nubosidad en todo caso, y esto se va a notar sobre todo el jueves, cuando se espera que haya cielo cubierto. No se pronostican lluvias todavía. Para el jueves. Registren el todavía que acabo de mencionar, que mañana ya será certeza de un pronóstico más puntual para el día viernes. Pero volviendo al jueves, sí cielo cubierto. Mínima 7 grados en capital y cercanías, máxima 15. Bien, y certezas, como te gusta decir a vos, es que la certeza es que viene Lado B en minutos. Estamos en condiciones de confirmarlo. Lo mismo con las 3 ediciones de MBD Noticias mañana, 8 de la mañana, 13 horas y 5 minutos antes de las 7 de la tarde, cuando estaremos otra vez con Natalia. Así que quédense ahora en la pantalla de TV Ciudad y sigan ya hasta mañana. Gracias por estar.